Bienvenidos a esta charla. Vamos a prender aquí la luz también para tener más visibilidad. Bien, la idea de hoy, de esta charla de hoy, es platicar sobre una frase que escuché hace unos días de parte de una amiga y que me llamó mucho la atención. La frase más o menos decía así como que la autocrítica es la única manera de crecer como persona o es la única manera de construir relaciones sanas con las personas. Me llamó la atención porque sí, definitivamente la autocrítica creo que es importante, el poder reconocer los errores y sobre todo pedir disculpas si esto amerita, pero a veces eso se vuelve difícil. Entonces, la frase me llamó la atención, me dejó pensando. También me llamó la atención el concepto de que es la única forma. Yo no creo que sea la única forma, pero por respeto a la visión de esta amiga que me compartió esta frase, sin embargo, me quedé pensando en algunas cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy respecto de ese tema. Eh, la autocrítica implica estarse comparando contra un modelo ideal de persona de nosotros mismos. Y quizá ese modelo lo absorbimos en nuestra niñez por nuestros padres que nos exigían ser el mejor alumno de la escuela o el mejor profesionista cuando fuéramos grandes o el mejor de todos y luchar y pelear por siempre estar en los primeros lugares o ser el mejor, el mejor, el mejor. Entonces eso se va quedando grabado, esa imagen de nosotros perfectos, y entonces toda nuestra vida nos estamos comparando. Cuando eso es muy exagerado, se vuelve un infierno. Yo he tenido muchos clientes en terapia donde precisamente uno de sus problemas es que tienen a un juez interno muy activo y muy severo, muy crítico, que constantemente les está diciendo que están mal, que no son suficientes, que no sirven para eso, que mejor se dediquen a otra cosa. Entonces esto se les convierte en un infierno porque se sienten muy mal, sienten que nunca pueden cumplir con la expectativa de esa persona ideal que metieron en su mente, ese modelo ideal, y entonces se deprimen o están muy estresados o angustiados por constantemente tratar de llegar a ese modelo. Entonces la autocrítica en ese sentido, pues creo que no es muy buena. Por otro lado, cuando la autocrítica no es tan severa, sino que me ayuda a darme cuenta de algunos de mis errores en mis relaciones con las personas, pues me permite pedir perdón. Pero esto también es todo un problema porque si el ego es muy grande, luego es muy difícil pedir perdón. A la luz de mi experiencia dentro de la meditación, yo le pude dar otro significado a esta idea muy interesante, que es que si hay conciencia, si se desarrolla la conciencia mediante la práctica de meditación, y por conciencia no estoy pensando en el Pepe Grillo que nos dice qué está bien y qué está mal, sino en la presencia, de estar presente a todo lo que hago, pienso y digo. Si estoy totalmente presente, puedo controlar muy bien las cosas que digo y entonces evitar decir cosas hirientes o cosas de las cuales después tenga que pedir perdón o me tenga que arrepentir de haberlas dicho. Entonces, la conciencia para mí está un poquito más allá de la autocrítica, porque con conciencia me voy a evitar muchas situaciones de este tipo y cuando se presenten, pues no voy a tener problema en aceptarlas y en pedir disculpas, porque también mi ego con la conciencia está muy domesticado. Una de las ventajas de desarrollar conciencia a través de la meditación es que yo me doy cuenta que no soy mi ego, sino que me mantengo conectado con lo más profundo de mi ser, y entonces me doy cuenta de los juegos del ego y no les doy importancia. Entonces no estoy identificado con mi ego, con mi personalidad, con mi sentido de autoimportancia. Entonces para mí
Una alternativa a la autocrítica es el desarrollo de la conciencia o de la presencia a través de la meditación. Esta era la idea que quería yo compartir, entonces me gustaría oír a algunos de ustedes a través de los comentarios en la plataforma donde me estén siguiendo. Si tienen alguna pregunta, observación o comentario que hacer sobre esta idea de la autocrítica, pues bienvenidos, los invito a que lo hagan para hacer esta presentación un poquito más entretenida y más interactiva. A ver, parece ser que hay alguien que comentó algo. No hay comentarios todavía. Pero como les dije, pueden estar. A ver, aquí hay un comentario de Isabel, pero no está llegando, no sé por qué. No sé por qué no llegó el comentario de Isabel, se borró. Entonces, si quieren hacer comentarios, pues a la orden, o alguna duda, pregunta que quieran hacer, con mucho gusto. Aquí Isabel pregunta, ¿qué es eso de evitar el ego? Bueno, el ego, una vez que uno empieza a meditar, se empieza a dar cuenta de que uno no es el ego, no es la personalidad. La personalidad es una máscara. De hecho, la palabra personalidad viene de una raíz griega que es persona, que significa máscara, que era la máscara de la que usaban en el teatro griego para representar personajes. Entonces, nuestra personalidad es precisamente eso, una máscara, una falsa identidad. A través de la práctica de meditación, tú experimentas cada vez más esa separación de tu ego. Tú no eres tu ego. Digamos que no eres el personaje que está representando tu ego, sino que eres el actor. Y entonces cuando estás conectado con el actor, pues puedes distinguir fácilmente cuál es el personaje y no darle importancia. No te domina el personaje. A eso me refiero con evitar el ego o dominar al ego más que evitarlo, ¿no? Esa sería la situación. Entonces, todo esto es con la práctica de meditación para desarrollar la conciencia. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A través del chat. Bueno, mientras hacen preguntas, les quiero compartir también en dónde me pueden seguir en mis redes sociales. A ver, aquí hay una pregunta de Esther Sada. Entonces dice, entonces la conciencia es necesariamente una alternativa a la autocrítica o pueden coexistir ambas cosas. Ok. Aclaro nuevamente que la conciencia, como lo estoy planteando aquí, no es el Pepe Grillo que nos dice qué cosa está bien y qué cosa está mal, sino es un estado de presencia que me permite estar consciente o presente a lo que estoy diciendo, a lo que estoy pensando y a la forma en que estoy actuando. Esa presencia es a lo que yo llamo conciencia, que se desarrolla con la práctica de la meditación. Entonces, pues sí puede coexistir. Lo que mencionaba yo hace rato es que entre más consciente eres, menos necesidad de pedir perdón o de corregir cosas que dijiste tienes. Entonces, menos necesidad de autocrítica tienes. E incluso cuando hay necesidad de reconocer un error y pedir perdón en una situación de relaciones, es más fácil hacerlo porque estás más consciente de eso y además no tienes el estorbo del ego que a muchas personas les impide el reconocer sus errores o el pedir perdón. Entonces, pues sí pueden convivir, pero cada vez la idea es que cada vez sea menos necesaria la autocrítica si estás en presencia a través de la práctica de meditación, ¿no? En conciencia. Muy bien, muy interesante pregunta. En lo que se animan también les quiero comentar en dónde me pueden seguir en mis redes sociales. Entonces, ahí están apareciendo mis redes sociales, sitio web, en manueldovalí.com, en YouTube, @manueldovalí. Se pueden suscribir a mi canal, hay varios videos ahí muy interesantes. También tengo presencia en Instagram, manueldovalí_felicidad.
También tengo presencia en Facebook, Manuel Dovalí-felicidad. Y por último también estoy en TikTok, en @Manuel Dovalí. Esas son mis redes sociales. También por cualquier otra cosa, pasando esta presentación, si tienen alguna otra duda o comentario, me pueden mandar un correo a mi dirección de correo, hola@manueldovalí.com. Bien, aquí hay otras preguntas. Una de José Carter. Vamos a ver, José. Me dice, la autocrítica es buena mientras no abrume, ¿no? Sí, como lo comenté, si tú tienes un juez demasiado crítico porque de la infancia te crearon un modelo de persona perfecta y ese modelo es muy difícil de alcanzar, pues entonces tu autocrítica todo el día va a estar fastidiándote, diciéndote que no estás cumpliendo con ese estándar y se vuelve un dolor de cabeza. Muchos de mis clientes, pacientes de terapia reportan esta situación, entonces tenemos que trabajar en que se den cuenta de dónde salió ese modelo y que no tienen que ser como ese modelo, no tienen que aspirar a ese modelo, pues si no se van a volver locos, ¿no? Pero sí es, mientras no abrume, mientras no sea un juez demasiado severo y demasiado crítico, puede ayudar definitivamente. Otra pregunta de Isabel. ¿Qué diferencia hay entre juzgarnos y condenarnos y tener autocrítica? ¿Mm? Eh, yo creo que no hay, entre juzgarnos y tener autocrítica, creo que no hay ninguna diferencia. Eh, Juzgarnos es autojuzgarnos, pues es autocriticarnos, es exactamente lo mismo. Condenarnos, yo creo que ya es un elemento adicional de ese juicio o de ese juicio, ¿no? O de esa crítica, es decir, bueno, además de que no cumplo con ese estándar, soy un bruto, un idiota, no merezco vivir, no debería de haber nacido, entonces esos espirales de negatividad que se pueden presentar, pues sí es algo diferente, eso sería ya pensamientos condenatorios o actitudes condenatorias a raíz de una crítica o de una autocrítica, pero entre juzgarnos y autocriticarnos pues es lo mismo, autojuzgarnos y autocrítica. Santiago tiene otra pregunta. ¿Cómo se puede distinguir una reacción del ego y una intuición de mi ser interior? Es necesario tener una práctica de meditación para que puedas experimentar esa diferencia. De otra manera no se puede. O sea, no es que si tú no cultivas el desarrollo de tu conciencia a través de la meditación, difícilmente vas a poder estar en contacto con tu ser interior. Es más, no difícilmente, no vas a estar en contacto con el ser interior. Normalmente todos nosotros estamos en contacto con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestro sentido de importancia, con la idea que tenemos de cómo tenemos que ser. Y todo el tiempo estamos en nuestra mente, juzgándonos, viendo observaciones, criticándonos, etcétera. Entonces, y reaccionando. Todo eso son juegos del ego. Mantener el sentido de autoimportancia. Entonces, cuando yo practico meditación, empiezo a abrir ese espacio que está más allá de la mente. El ego reside en la mente. El ego son juegos mentales. No tiene nada que ver con tu ser interior. Entonces, mientras no cultives ese contacto con tu ser interior, no vas a poder hacer esa diferencia. Una vez que ya tienes cierta práctica a través de meditación y puedes darte cuenta cómo es la conexión con tu ser interior y cómo te separa del ego, que es un juego de la mente, entonces ahí puedes distinguir muy claramente cuáles son reacciones del ego, incluso las puedes evitar, y cuál es tu intuición o tus observaciones desde tu ser interior. Esa sería la respuesta a esa pregunta de Santiago. También como una premisa de esta sesión, les voy a dar 2 descuentos para que los tomen en cuenta. Si
Tengo un curso de meditación, ya que estamos hablando de meditación, un curso en línea, totalmente en línea, en la plataforma Udemy. Y si me escriben un correo a hola@manueldovalí.com, les voy a dar un 50% de descuento en este curso de Udemy. Es un curso muy barato, cuesta como 379 pesos, precio estándar, y con un 50% de descuento, si ustedes están interesados en el curso, eh, me pueden mandar entonces un correo a esta dirección, otra vez la pongo aquí, a hola@manueldovalí.com, y entonces yo les mando una clave de cupón para que compren el curso con un 50% de descuento. También por haber participado en esta sesión en vivo, si les interesa iniciar ya un recorrido siguiendo mi método, mi propuesta de camino hacia la felicidad profunda, y empezar con la primera sesión, entonces para los interesados les voy a dar también un 20% de descuento en la sesión inicial. La sesión inicial en donde hacemos una estrategia, revisamos una evaluación que hago yo acerca de situaciones que te producen malestar, y en esa primera sesión revisamos el reporte de esa encuesta y hacemos un plan de trabajo para, con sesiones sucesivas, quizá una sesión semanal, poder ir avanzando en el desarrollo de tu conciencia y en ese camino hacia la felicidad profunda. Entonces, esos descuentos están disponibles para ustedes. Los vuelvo a repetir: un 20% en la sesión inicial y un 50% en el curso de meditación completamente en línea en la plataforma Udemy. Entonces, eso para los que asistan y me manden un correo. Bueno, pues no sé si haya algún otro comentario. También me gustaría recibir algunos likes si les está gustando. Manden algún emoji por ahí si les está gustando, les gustó la presentación o la plática. Y si tienen alguna otra duda más profunda, pues otra vez a través del correo, con mucho gusto estaré disponible. Esta sesión se está grabando también, por si la quieren volver a ver, o si hay alguien que no pudo conectarse en línea y la quiere revisar posteriormente. Se está grabando para que la puedan revisar más adelante. Pues si no hay nada más, vamos a dar un pequeño espacio más de tiempo por si alguien quiere hacer alguna otra aportación, algún otro comentario. Será bienvenido. De lo contrario, pues daremos por terminada esta sesión. La grabación estará disponible posiblemente hoy mismo en la noche, o si no mañana en la mañana, por si la quieren revisar o compartir con alguien que les pueda interesar. Entonces, pues si no hay más, me dio mucho gusto compartir estos momentos con ustedes, esta pequeña charla acerca de la autocrítica y del desarrollo de conciencia a través de la meditación, iniciada por esta frase de mi amiga que me dijo que para ella la autocrítica era la única forma de crecer como persona. Aquí Santiago hace otra pregunta. A mí me parece que el ego no es tan fácil de descubrir, jiji. Vamos a poner la pregunta aquí. No, definitivamente no es fácil de descubrir, porque mientras no tengas esa separación del ego a través de la meditación, de la conciencia, del desarrollo de conciencia, no lo puedes distinguir porque estás atrapado en el ego, estás identificado con el personaje y no sabes quién es el actor detrás del personaje. Entonces, claro que si estás identificado con el personaje, con tu ego, pues eso crees que eres. Tú crees que eres el ego. Y la única forma de darte cuenta que no eres el ego es a través de la meditación, del desarrollo de conciencia. Entonces, digamos que no se trata de si es fácil o no. Es fácil si meditas, es imposible si no meditas.
Esa sería mi observación a lo de difícil o fácil, ¿no? Esther, ¿cómo se puede llegar a tener un equilibrio en la autocrítica de modo que no seamos demasiado severos? Bien, interesante pregunta. Pues otra vez, yo creo que la respuesta aquí es a través del desarrollo de conciencia, porque entonces cuando tú te das cuenta que no eres tu ego, cuando tú experimentas esa separación de tu verdadero ser con tu ego, cuando puedes distinguir al actor detrás del personaje y al personaje mismo, entonces te das cuenta que el personaje tiene una programación de chiquito donde le dijeron que tenía que ser Superman o Wonder Woman, Mujer Maravilla, y entonces toda su vida se ha esforzado por llegar a ese estándar y no ha podido. Entonces, en el momento en que empiezas a tomar conciencia de que eso es un juego del ego y que ese estándar lo absorbiste de chiquito, sin darte cuenta, lo introyectaste, en ese momento empiezas a dejar de ser severo porque ya no le das importancia, te das cuenta que ese estándar que introyectaste en tu niñez no tiene sentido. Y ya hay un cambio muy importante. En lugar de ser mejor persona, que eso también me llama la atención del enunciado de mi amiga, te empiezas a volver auténtico. Y eso es muy valioso. No se trata de ser mejor persona, sino de ser auténtico. ¿Auténtico con quién? Contigo mismo, con tu ser interior, no con el modelo que te plantaron de chiquito, no con el Superman o el superhéroe o la superheroína que te plantaron, sino con lo que realmente eres. Entonces, eso ayuda mucho. La meditación te va a ayudar a no ser severo en tu autocrítica y, como también comenté, cada vez la autocrítica va a ir perdiendo valor y presencia en tu vida porque estás más consciente de lo que haces, piensas y dices. Santiago tiene otra pregunta. ¿Cómo puedes evitar la autocrítica si te has dado cuenta que cometiste un error o, por ejemplo, faltas a la verdad y sí aprender la lección? Otra vez lo comenté. Esther también preguntó algo, cómo podía convivir la conciencia y la autocrítica. Pues es otra vez lo mismo. La autocrítica no la puedes evitar. Si hiciste algo malo y eres consciente sobre todo, porque hay gente que es totalmente inconsciente y que se pasa la vida lastimando a las personas, hiriéndolas, haciendo cosas que lastiman y ni siquiera se da cuenta y no le importa. Entonces eso es un estado de inconsciencia total. Pero un estado mínimo de conciencia o de presencia que te permite darte cuenta que cometiste un error, bueno, entonces ahí puedes pedir perdón e incluso remediar la situación si es necesario. Pero lo vuelvo a repetir, entre más consciente eres, más desarrollas tu conciencia a través de la meditación, vas a evitar mucho esas situaciones en donde dices cosas o haces cosas de las cuales después te arrepientes o tienes que pedir perdón. Pero en caso necesario de que así sea, pues lo vas a poder hacer sin ningún problema. Acuérdate que lo acabo de decir, yo no busco que mis clientes o pacientes sean mejores personas, yo busco que sean auténticas. Y un signo de autenticidad es ser leal a tus valores. Entonces, si cometiste un error o heriste a una persona y eres leal y estás en contacto con tu esencia y eres auténtico, pues lo vas a reconocer y vas a pedir disculpas sin ningún problema, sin que el ego se interponga, ¿no? Esa es la ventaja de desarrollar la conciencia o la presencia a través de la meditación. Bien, pues muy nutrida la participación en esta ocasión, les agradezco mucho. Esther, ¿la meditación es la única manera de desarrollar la conciencia? Esta es una buena pregunta porque cuando empecé a analizar el tema de esta charla, les comenté también al inicio que eso de que era la única, me molestaba, ¿no? En este caso, contra mis principios, yo diría que por mi experiencia y la experiencia de muchos maestros que he leído y que sigo,
definitivamente la meditación es la única manera de desarrollar la conciencia. Sin embargo, hay muchas técnicas de meditación. O sea, hay diferentes técnicas de meditación por las cuales se puede, si realmente es una técnica de meditación, vas a desarrollar la conciencia. Entonces, por meditación debe entenderse una serie de técnicas y disciplinas que por ahí existen que desarrollan la conciencia. Por ejemplo, el Tai Chi. El Tai Chi bien hecho, de acuerdo a su fundamento, no nada más como una disciplina física, sino como una disciplina física y mental, ayuda también a desarrollar conciencia, conciencia corporal y presencia. Entonces, quien practica Tai Chi, por ejemplo, con ese sazón de estar presente a los movimientos del cuerpo y a la presencia del cuerpo, está haciendo meditación y eso le está desarrollando conciencia. Entonces, la respuesta es sí, la meditación es la única manera de desarrollar la conciencia, pero hay muchas formas de meditación. Entonces, no nada más existe una. En mi curso de meditación, yo utilizo las famosas meditaciones activas de Osho, que son meditaciones diseñadas para el hombre moderno, que no tienen nada que ver con las meditaciones tradicionales de sentarse en silencio con los ojos cerrados y estar observando tu respiración durante horas, sino son técnicas que tienen mucho componente corporal para liberar tensiones. Entonces, eso es la respuesta. Hay muchas técnicas de meditación. También hay muchas cosas que dicen que es meditación, que no son meditación y por lo tanto no van a desarrollar la conciencia, ¿no? Pero eso hay que ya estudiarlo con más detalle. Muy bien. Pues otra vez agradezco. Ya estamos llegando a la media hora de sesión. Ha sido muy enriquecedora sus aportaciones, muy enriquecedora la sesión por sus aportaciones. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente su participación y les recuerdo que esta grabación estará disponible hoy mismo más tarde o más tardar mañana para que la puedan revisar o compartir con quien les resulte interesante, que les pueda resultar interesante. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos pronto. Les recuerdo también que estaré haciendo sesiones en vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde con diferentes temas. En la próxima sesión estoy pensando hacer una práctica de meditación, hablar de la meditación y la conciencia, dado que salió aquí mucho el tema, y practicar un poco de meditación, por si quieren asistir, eso vamos a hacer, hablar de meditación, de desarrollo de conciencia, de presencia, y vamos a hacer una pequeña práctica para que empiecen a saborear esta forma de meditar que yo enseño y practico. Entonces espero verlos por ahí el próximo miércoles. Otra vez por mi parte es todo, muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.